Piali, neno toca Lilica al Tonac. Hoy, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la 12ª casilla de la cuarta trecena. La trecena es Xochitl y el regente es Huehuecoyot. Este tonali se nombra Matlacli Juan Ome Oso Matli, 12 mono. Es un tonali del rumbo del Cihuatlampa, el de las mujeres. El color es el negro. Y tenemos en el numeral 12 a Tlahuizcalpantecutli, el señor del alba, ese que en las mañanas anuncia la llegada de nuestro sol. Él viene acompañado de un ave exquisita, bueno, porque sus plumas son preciosas, que es el Quetzaltótotl. Sabemos que estas plumas pues adornaban los penachos, los tocados de los grandes señores en esas épocas de esplendor de estos pueblos originarios. Y a quién tenemos en Ozomatli el signo, bueno, pues a Xochipilli. Xochipilli es el príncipe florido. Él alude a la belleza, esa chispa que tenemos cuando estamos en esa juventud divino, tesoro, ¿verdad? Que te vas para no volver. Sí se saben ese poema. Nuestra juventud es un momento especial que tenemos que disfrutar, porque cuando se va, ojalá y que todos quedáramos en lo que es también Huehuecoyot, ¿no? El regente de la trecena, que es la sabiduría. Esos conocimientos que vamos ganando a lo largo de la vida, tenemos que emplearlos, ponerlos en movimiento y a través de ello nos volvemos sabios. Y hablando de sabios, quiero decirles que el mono es en el mundo maya, es un animal que se empleó para representar a los grandes hombres de conocimiento, porque según la mitología, los primeros hijos de Hunahpu fueron convertidos en monos. Y estos representaban a los Axif, que son los tlacuilos en el mundo maya. Ellos, los que conocen las estrellas, los que escuchan las voces de las estrellas, los que registran en sus grandes libros todo eso que van aprendiendo de la naturaleza, los ritmos de la vida misma. Y bueno, pues su regente es Xochipilli y este príncipe florido, pues es una advocación de Tonacatecutli. Y Tonacatecutli lo tenemos hoy representado en esos dos puntos, la vejez con sabiduría, con Huehuecoyot, y la juventud florida, arrojada con Xochipilli. Xochipilli en las representaciones líticas tiene grabado en el cuerpo las flores, esas flores que nos alimentan, que nos adornan, que nos embriagan y que nos hacen entrar en esos estados alterados de conciencia en donde podemos ver más allá de lo evidente. Tenemos como señora de la noche a Chalchiutlicue, la de la falda preciosa, el agua que corre sobre la tierra. Así que estamos invitados hoy, estamos llamados a despertar nuestra intuición, a abrir nuestra conciencia, a levantarnos cual si fuéramos soles. Yo espero que hoy en tu día, cuando el sol alcanzó su cenit, te hayas sentido así, lleno de tona, de gozo, florido, y que tu compartir haya sido así, como una palabra cargada de flores. Y bueno, si no fue así, hoy te vas a ir a ensoñar con esta idea de este tonali y recuerda que ahí en la entrada del Mictlán hay un montón de flores. Ayer hablábamos mucho que la coordenada estaba cargada de Mictlán y renacemos cada vez que despertamos. Bueno, pues hoy volvemos a entrar a ese espacio y sabemos que el señor Tlahuizcalpantecutli ya será el que nos acompañe para cuando volvamos a este estado de despierto después de haber ensoñado. Es un tonali para hablar de la belleza. Y la belleza la vemos en cada rincón de nuestro espacio-tiempo, en cada flor que se abre, cada ave que canta, cada soplo del viento, esa lluvia que nos acaricia la cara. Y hablando de la lluvia, yo tengo una amiga que se llama Yuyu y ella es de la zona mixteca. Y fíjense que a mí la poesía me gusta, porque la poesía precisamente es una manera eh, metafórica y sí, hasta podría decirlo,
es una inspiración divina que tienen los seres humanos para plasmar sus pensamientos. Recuerden que les leí un poema del espejo. Bueno, pues hoy les quiero leer un poema que le quiero dedicar como un regalo hermoso, hablando de Xochipilli y de la gracia que tienen los monos para compartir y para apapacharse y hacer comunidad, porque también los monos los han visto, ¿no? Se acicalan. Y hoy es un día mono, así que yo quiero, como esos monos que se acicalan, que se protegen, que se cuidan, regalarle esto, no solo a mi amiga Yuyu, sino también a todos ustedes. Me pareció un fragmento de un poema muy bonito, porque nosotros siempre hablamos de que los 4 elementos nos habitan, que somos tierra, que somos agua, que somos fuego, que somos el propio viento. Bueno, pues espero que les agrade. Es una ofrenda hermosa, florida, en este día que Xochipilli nos acompaña y se titula Mi tierra es mía. El autor es Antonio Medis Bolio y dice así: ¿Quién me quitó mi tierra? Nadie. Es mía, mía, con su quemado suelo de piedra que se deshace poco a poco en polvo húmedo en el que pueda germinar la milpa. Se levanten los árboles y crezcan entre la laja y otra los enaquenales, hambre y sudor del macehual y pan para todos, poco y amargo a veces, pero nuestro cada día. Cuando el suelo se cansa y se hace estéril, junta su viejo polvo y se endurece, y otra vez se hace piedra y arde al fuego y se hace cal y vive nueva vida. Mía es el agua fresca de los pozos tranquilos, el agua honda de los cenotes encantados. Mío es el cielo en que el sol de mi linaje resbala calentando el día y en que la noche enciende sus luceros desde donde me ven los ojos de mis dioses antiguos. Mi tierra es mía y de mis hermanos, los que nacieron de nuestra misma madre y vieron crecer en sus caminos la marca de sus pies y hablaron en la boca y en el corazón de su propia lengua y supieron, sin aprenderlo, el secreto de su espíritu. ¿Quién me puede quitar la sombra de mi ceiba? ¿Y quién puede quitarme el viento mío? Ni el olor de mi monte, ni el canto de mis pájaros, ni el venado tembloroso que se esconde contra mi pecho si oye las pisadas de gente mala en la vereda virgen. En el cinto de Orión está mi estrella, y así lo digo porque me entiendan los extraños. Pues nosotros decimos estas cosas con la sencillez de nuestras propias palabras. Nadie me quitará la tierra mía. Nada importa que el sapo brinque sobre el hormiguero si las hormigas siguen trabajando en su silencio subterráneo y puro, y van y vienen, cambiándose señales que son como consignas misteriosas. ¿Qué importa que la cucaracha aturdida suba y baje alrededor de la colmena cerrada, si adentro y en lo oscuro las abejas van labrando miel flagrante y dorada para endulzar el día que habrá de amanecer y cera blanca para los cirios que arderán de noche alumbrando el camino que ha de abrirse? ¿Qué importa que el murciélago loco revuele sobre el nido de hamaca en que la oropéndola de oro cubre y calienta a los polluelos sin plumas que han de volar mañana bajo el sol? ¿Qué importa que el gran mono, prófugo de su jaula, se columpie rascándose, colgado de la cola en los árboles de la plaza pública, si bajo ellos los hombres, apretando los puños, pasan para ir al trabajo y las mujeres pálidas amamantan a sus hijos, tapándoles el rostro para que no se espanten? Nadie, y esto es mío, nadie me quitará la tierra mía.
porque esta es mi propio cuerpo, donde se registra el tiempo y las flores al viento se vuelven mariposas. Somos esta tierra. Vamos a volver a ella y la vamos a nutrir de todo lo que hayamos aprendido en cada uno de los arquetipos. Hoy nos toca hacer Matlactlihuan Ome Osomatli, 12 mono. Vayamos con alegría, con gozo. Los monos se protegen, hacen familia, se acicalan unos a otros, tienen sentido del humor, viven sus emociones al máximo. Se dejan cargar por el viento entre los árboles, siembran el cacao. Hoy seamos como ellos y también se protegen y protegen su territorio. Así que nadie nos va a robar esta tierra nuestra, ni estos saberes que estamos en la oportunidad de aprender y de asimilarnos como bien podamos irlo logrando en cada día y a cada momento. Este tesoro es nuestro y está hoy a nuestro alcance a través de esa cuenta maravillosa que nos legara Quetzalcóatl, la cuenta Tonalpohualli. Así que bueno, Timota. Y si te ha gustado esta lectura, no olvides darme un like. Suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona.